Bueno, entonces, pues vamos a ver dónde aparece o cómo aparece en una circuitería, en un esquema de circuito, de un esquema a bloques, un diagrama a bloques, em, donde aparece el procesamiento de señales digitales, el DSP. Entonces a esto le vamos a llamar DSP in the data path, en la ruta de los datos. Entonces, en la ruta de los datos, donde aparece la, el procesamiento de señales digitales, pues realmente lo que se desearía es que pudiera aparecer lo más pronto, lo más cercano posible, y voy a poner una flechita hacia la izquierda, lo más cercano posible a la fuente analógica de donde se genera la información. Eso es lo que se desearía, lo más cercano, o sea, hacer todo digital y que abarcara lo más posible hacia la salida, hacia donde tiene que llegar la información, lo más posible. Sin embargo, no actualmente el esquema actual que tenemos para, para el procesamiento de señales digitales o para DSP es primero utilizar una conversión. Una conversión. Entonces esta flechita, esta del lado izquierdo, pues ya no puede abarcar hasta acá, hasta donde se genera la señal, porque hay una parte de conversión desde el dominio analógico hasta el dominio digital, y es esta parte, esa es la conversión, la interfaz entre el dominio analógico, que es una señal que vemos aquí expresada como X en función de un tiempo continuo, y le damos entonces una T minúscula cursiva. La X debería ser cursiva y en el dibujito no aparece, pero bueno, denota entonces una señal que varía en función del tiempo, de un tiempo continuo. Eso es lo que está en la entrada. De ahí tenemos esta interfaz. Ahorita voy a explicar qué hace. Y después de esta interfaz obligatoria en todo sistema de DSP, en toda cadena que tiene en su data path, en su ruta de datos, a un DSP, o sea, a una parte que hace procesamiento de señales digitales. Entonces todas esas necesitan esa interfaz. Después llega aquí pues ya la representación de nuestra señal digital, y entonces le llamamos X de K o X de N, o puede ser X de N, es lo mismo. Entonces ya ahí estamos hablando de que la señal está digitalizada, ya se digitalizó, y fíjense que entonces nuestra interfaz incluye a un filtro que se llama anti-aliasing, ahorita vamos a ver de qué se trata, y a un ADC, ahorita vamos a ver qué significan esas palabras. Entonces ya tenemos esto en nuestra cadena, y aquí es donde aparece por fin. Entonces vamos a ponerle aquí una llavecita gruesa, aquí, que significa que aquí es donde está nuestro sistema de DSP, de acuerdo, nuestro sistema que procesa señales digitalmente. Puede ser tan grandote y tan sofisticado, o tan simple y brutal como se desee, ¿no? Depende de la característica. Y entonces se obtiene de aquí pues una salida digital y una salida analógica que necesita a otra interfaz. Muy bien, esta es otra interfaz. Entonces lo que dijimos es que nosotros quisiéramos extender este bloque lo más posible hacia la fuente analógica y lo más posible hacia la fuente digital. Si pudiéramos tener todo digital, estaríamos, bueno, los científicos que estamos en el área de sistemas digitales, estaríamos felices.
No obstante, no se puede. Se necesita una interfaz de analógico a digital y una interfaz de digital a analógico. Y eso precisamente significan estas siglas. ADC aquí. ADC significa Analog to Digital. Analog to Digital. Oh, ¿qué pasó aquí? Ajá. Analog to... A ver, ¿dónde lo escribo? Aquí, ¿no? Aquí. Así. Analog to digital. Digital. Converter. Converter. Analog to Digital Converter. Eso significa ADC. Esta ADC. Moví las diapositivas. Ahí está. Analog to Digital Converter. Eso significa ADC. Esto. Analog to Digital Converter. Y DAC significa Digital to Analog Converter. Digital to Analog Converter. Entonces, en la creación, en la realización de estas interfaces, de estos dispositivos, de esos circuitos que convierten de analog to digital, estos de aquí, o bien que convierten de digital to analog, en cualquiera de los dos hay una gran cantidad de investigación científica actual. Entonces, si ustedes en algún momento utilizaron un convertidor de analógico a digital con un número de parte, ¿no? El AD00500, ¿no? O algo así. Si alguna vez utilizaron algún dispositivo, tengan en cuenta que ese dispositivo es el resultado de una investigación exhaustiva sobre cómo transferir la información que está en el dominio analógico al dominio digital. Todo está, digamos, en el mismo contexto. Conforme va avanzando las demandas, ahora necesitamos procesar señales que tienen ciertas características que antes no se podían procesar, probablemente de muy alta frecuencia. ¿Cómo las digitalizamos? O señales que oscilan bajo cierto patrón. Podríamos hacer un ADC ad hoc para ellas, o un ADC especializado para ese tipo de señales, y entonces que sea más chiquito y se pueda, no sé, quepa en un tamañito muy pequeño. Entonces hay una gran cantidad de investigación únicamente en estas interfaces. Aparte de la investigación pues que se hace aquí en la zona de DSP. Entonces, pues ¿dónde aparece el DSP, Digital Signal Processing, después del convertidor? Entonces es muy importante tener en cuenta esta interfaz. Ahora bien, ¿qué cosa es el filtro anti-aliasing y por qué se necesita ahí? Lo voy a mencionar de manera muy general aquí, muy burda, ¿no? Pero burdo no significa que no se entienda, sino que va a ser informal, ¿no? Tratando de hacer entendible el concepto, lo vamos a hacer un poco informal. Y entonces las formalidades llegarán en el curso de comunicaciones, el curso ya formal que no es parte del propedéutico, sino el curso de la maestría. Entonces, mientras tanto, pues veámoslo de manera simple. Voy a borrar esto. Cuando se digitaliza una señal, se toman muestras. Aquí aparece abajo la explicación del proceso ADC, conversión analógico a digital, Analog to Digital Conversion, o el dispositivo también se llama un ADC, Analog to Digital Converter. Ok, entonces cuando se hace esa conversión, se involucran dos procesos. Uno es muestreo y el otro es cuantización. Aquí el dibujito muestra una
una oscilación continua sobre el eje horizontal, o sea, sobre este eje horizontal, varía continuamente. Y continua sobre el eje vertical. Sobre este eje vertical varía continuamente. Y si nosotros le ponemos nombre a esos ejes, diríamos el eje horizontal es tiempo. Y entonces estamos dibujando una onda conforme pasa el tiempo. Entonces hacia adelante va el tiempo y nosotros estamos haciendo cómo varía la onda conforme pasa el tiempo. ¿De acuerdo? Así como quedó ahorita en este video. Ahora bien, si llamamos al eje vertical amplitud o magnitud, podríamos decir la amplitud de algo, o sea, una cantidad física que fue variando. ¿Qué sería? Presión, temperatura, voltaje, corriente, algo, una variable medible que fue variando durante el tiempo. Usualmente, pues en circuitería electrónica son voltajes o corrientes, ¿no? Entonces vamos a pensar en voltajes. Entonces tenemos una variación continua sobre los dos ejes, sobre el eje horizontal el tiempo, sobre el eje vertical la cantidad de voltaje, ¿no? la amplitud en cuanto al voltaje. Entonces esa es la señal analógica. Y entonces el proceso de muestreo, sampling, significa tomar muestras a lo largo del eje horizontal, a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, sampling hace referencia a tomar ciertas partes. Voy a cambiar de color. Me hago un poco de bolas con esta aplicación, pero la verdad es muy útil. Porque es como tener un pizarrón aquí, ¿no? ¿Qué le puse? Don, no sé qué era. Ok, ahí está. Voy a borrar las señales aquí porque otra vez moví la lámina. Muy bien, entonces aquí está nuestra señal, ahora va a quedar en azul. Aquí está nuestra señal variando en el tiempo, continuamente variando, y en la amplitud continuamente variando. Y entonces el primer proceso, sampling, hace referencia a tomar muestras sobre el eje horizontal. Entonces, en este instante tomamos una muestra. En este instante tomamos otra muestra, que es esta de aquí. Y en este instante tomamos otra muestra, que es esta de aquí. Y en este instante tomamos otra muestra, que es esta de aquí. Y entonces lo que estamos haciendo es despedazando o partiendo, o dicho de una manera más formal, discretizando el eje horizontal. Así que ahora estamos tomando estas muestras de aquí. Y nos quedan nos quedan estos palitos que quedaron dibujados ahí. Uh-huh. Esas muestras. Entonces, nosotros no podemos tratar en el dominio digital a un flujo continuo de información, sino que necesitamos muestras, necesitamos cierta cantidad medible de valores. Entonces son estos valores rojitos que se tomaron en estos instantes de tiempo, ¿de acuerdo? Aquí en estos instantes. Entonces eso es muestreo, tomar esas muestras. Y hasta aquí entonces, aquí le llamamos a esta señal discrete time signal. Discrete time. Discrete time. Discrete time. Discrete time signal. Señal de tiempo discreto. ¿Qué es el tiempo discreto? Son estas que estoy señalando aquí, estos
intervalos, estos tiempos específicos, perdón, no los intervalos, los tiempos específicos, estos tiempos específicos en los que ocurre el muestreo. Entonces, la señal no existe a partir de aquí y hacia adelante en el proceso. La señal no existe fuera de esos tiempos. Y el eje horizontal, el eje de tiempo, no existe como un continuo. Existe como una serie de índices, una serie de números donde ocurrió el muestreo. Entonces, a partir de aquí se debe tener en cuenta, a partir de aquí perdimos información. Porque ya no tenemos una señal que fluye continuamente en el eje horizontal, sino que nuestro eje horizontal ahora realmente es así. Nuestro eje horizontal solamente tiene ciertos tiempecitos. Un instante, de hecho, es un punto en el eje. Un punto en el eje. Entonces son puntitos en el eje y ya no existe más. No quiere decir que valga cero, no. Simplemente no tenemos más información. Solamente nuestro eje es un eje discreto. Y entonces a eso se refiere discrete time, tiempo discreto. Ok. Ahora, esto se lo podemos hacer a otro tipo de señal, a cualquier otra señal, no necesariamente una que está variando en el eje de tiempo. Nosotros al inicio de esta explicación dijimos, vamos a pensar que el eje horizontal sea el tiempo y el eje vertical sea voltaje, dijimos, ¿no? Vamos a pensar en eso. Pero realmente el eje horizontal puede ser pues otra cosa y el eje vertical otra cosa, como por ejemplo una imagen. En una imagen el eje horizontal pues es la parte horizontal de la foto, de la imagen, y el eje vertical pues es la parte vertical de la foto, y todo es un espacio donde aparece una carita, una foto, ¿de acuerdo? Entonces en una imagen no estamos hablando como tal de tiempo, sino es una imagen y varía en el espacio, hacia arriba, hacia abajo, aquí es más gris, aquí tiene pelo, aquí tiene lentes. Entonces es ¿cómo se llama? Son ejes con diferente magnitud física. Sin embargo, este término, discrete time, se hereda para todo tipo de señales. Entonces, a pesar de que no es tiempo, hace referencia a él. Entonces, el proceso de sampling es discretizar el eje horizontal que usualmente es el tiempo. Y entonces ahora nos queda una secuencia de números, porque para nuestro eje horizontal, que ahora son puntitos, decimos ahora en el primer instante de muestreo, para empezar de cero, como se suele decir, vamos a empezar de cero, entonces le ponemos este es el cero, y a este le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, y entonces son nuestros instantes de muestreo. De acuerdo, y entonces a este índice se le suele llamar, perdón, a este eje se le suele llamar n, un número n. Entonces es el eje de índices de muestreo o de instantes de muestreo. En el primer instante, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, etc. Entonces esos son los instantes de muestreo. Y ahora tenemos una lista de números, que son estos rojitos que estoy marcando aquí. Una lista de números. En el sentido más general, uno podría decir que estos números son complejos, números complejos. Ahora, si esta señal está variando y nosotros dijimos al inicio que era voltaje, pues no es complejo, no es un voltaje complejo, es una cantidad escalar, escalar real. Entonces decimos, por ejemplo, 0 volts, 0 volts, 2 volts, 3 volts, 3.5 volts, así. ¿De acuerdo? Y entonces son cantidades. ¿De acuerdo? Son números reales. Pero aquí está la primera parte interesante del procesamiento de señales digitales o de DSP. Ya que estás en tiempo discreto, tú tienes una lista de números para cada índice. Entonces, para este índice eran 0 volts, para este índice eran 2 volts, para este índice eran 3 volts, para este índice eran 3.5 volts. Así.
¿De acuerdo? Entonces tienes una correspondencia uno a uno con los índices de muestreo, los índices de tiempo discreto. Y entonces aquí está la parte interesante, que ya uno teniendo esta serie de números, uno puede tratar con ellos y generar nuevos números relacionados con estos y analizar sus propiedades espectrales y analizar un montón de cosas y crear incluso números complejos a partir de estos números reales y hacer un análisis de un montón de cosas. Puedes ver el espectro de esta señal, puedes ver cada muestra del espectro, puedes verlo en otros dominios que no son ni espectral ni de tiempo. Y puedes ver la señal desde muchas perspectivas. Puedes tratar esto como un vector y entonces utilizar toda la geometría euclidiana para poder hacerle cosas a esta señal. Entonces esas maravillas solamente existen a partir de aquí, del procesamiento en tiempo discreto. Esa es la gran ventaja, que ahora tenemos una secuencia de números y podemos hacer más números y más números para poder tratar con esta señal y modificarla. Entonces esa es la gran ventaja. Pero nada viene gratis en el mundo ni en la vida. Nada es gratis. ¿Qué perdimos? Pues perdimos esta información que estaba en el centro, este continuo. Ya no tenemos un eje continuo. Entonces ya no tenemos toda la información completa. Entonces es más fácil tratarla porque es una secuencia de números. Pero ya no es completa porque nos falta la información que estaba aquí en medio. De todos modos, la circuitería digital es mejor que la analógica porque la circuitería digital puede tratar con estos números, mientras que la circuitería analógica no trata exactamente con todos los números que están entre estos intervalos, sino que nada más trata con el reflejo de esta variación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en un sistema digital de audio no se trata directamente con la presión que ejerce la voz sobre el aire, sino que se trata con una señal de voltaje que refleja a esa presión. Y entonces si uno utiliza un resistor viejito, ese voltaje cambia. Si el resistor se calienta, ese voltaje cambia. Entonces ya empezamos a perder el reflejo. Por eso digital es mejor. Al costo de esto, de que ahora el tiempo es discreto. Entonces ya perdimos cierta información ahí. Ya tenemos una información incompleta, digamos. Y eso solamente es el primer proceso. Entonces a esta señal se le llama discrete time signal. Entonces recordemos, una señal en tiempo discreto es una señal en un dominio discreto. Este dominio discreto representado por n, que usualmente se refiere como el tiempo, aunque en el ejemplo de la imagen pues no era ninguno de los dos ejes es tiempo, sino que son espacios. Pero entonces se le llama tiempo y en general, por eso es tiempo discreto. Y es una secuencia de números en ese tiempo discreto. Esta secuencia que puse aquí, estos numeritos que se generaron aquí, en general esos números pueden ser números complejos. Y uno puede tratar con números complejos ahí tal cual tenerlos en la mano, digamos. Números complejos que representan señales muestreadas. Entonces esa es una señal en tiempo discreto. Y ahora bien, pues es importante notar que el índice es la variable ahora ya no es x de t, sino que es x de k, digamos, o de n, el tiempo discreto. Pero ahora nos falta otra parte y voy a borrar todo esto. Ahora nos falta otra parte. Voy a ampliar el tamaño del borrador. Y ahora vamos con otro color a empezar desde aquí. Estábamos ahora en tiempo discreto.
ya tenemos nuestra secuencia de numeritos para cada índice de tiempo. Aquí los índices los voy a poner con rayitas. Y ahora vamos a la segunda parte, cuantización. Ahora cuantización se refiere a despedazar, discretizar, dijimos la palabra correcta era discretizar. Entonces ahora vamos a discretizar el eje de las amplitudes. Ahora vamos al eje de las amplitudes, aquí. Y ahora vamos a discretizar estos valores. Ya no vamos a considerar este eje como un continuo. En tiempo discreto, en discrete time, las señales discrete time signals, las señales en tiempo discreto, consideran su amplitud como un continuo. Puede ser cualquier valor en un continuo. ¿De acuerdo? Aquí sobre el eje de amplitudes. Sin embargo, al hacer cuantización, ahora estamos restringiendo valores aquí. No puede ser un continuo y entonces le vamos a hacer exactamente lo mismo que le hicimos al eje de tiempo. Partirlo en pedazos. Y ahora vamos a poner para aquí. Vamos a poner aquí, 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 aquí. Son valores permitidos. Valores permitidos. No todos los valores se pueden usar, no todo el continuo se puede usar, solamente hay valores permitidos. Y entonces estos numeritos se tienen que aproximar a los valores más, pues los más próximos, ¿no? Los mejores. Hay una gran cantidad de investigación en este proceso, como les había mencionado antes. Un ejemplo que se me ocurre ahorita es en la realización de sistemas de filtrado digital, de bancos de filtros, por ejemplo, canalizadores. En el diseño de los canalizadores, si uno aproxima estos valorcitos hacia los más cercanos, así nada más por redondeo, este está cerca de este valor, pues lo subimos. Este está cerca del de abajo, pues lo bajamos. Este está cerca. Si uno hace eso, el sistema no queda óptimo, no queda bien. Y ya no funciona como uno esperaría. Pero si uno empieza a buscar con mejores maneras, con mejores algoritmos de búsqueda, puede ser que se cambien visiblemente estos valores, pero que el resultado sea mucho mejor. Entonces, hay una gran cantidad de investigación ahí. Entonces, este proceso es cuantización. El hecho de que no todos los valores están permitidos, solamente en este grid, en esta malla de posibilidades permitidas. Ahí. Y entonces hacia ahí se tienen que asignar los valorcitos restantes. Y entonces por eso aquí aparecen unos numeritos que arbitrariamente yo puse como enteros, asumiendo que este eje sea únicamente para valores enteros que se pueden escalar por una potencia de 2, que se pueden multiplicar por 2 a la menos 8, digamos. Entonces, o así, ¿no? Hay una gran cantidad de distribuciones en este eje. Sin embargo, pues la uniforme es usual. Y entonces esos dos son los procesos de muestreo y cuantización. Muestreo es entonces la discretización del eje horizontal, cuantización es la discretización del eje vertical. Y entonces si ya habíamos perdido información aquí, pues ahora aquí perdimos más. Ya le echamos a perder. Bueno, no necesariamente, pero sí nos afecta. Ambos, muestreo y cuantización, nos afectan. Entonces cambian el contenido de lo que teníamos. Aún así, es un precio que todo ingeniero de estos sistemas está contento de pagar. Todos estamos contentos de pagar este precio. ¿Por qué? Porque los beneficios de trabajar aquí lo valen. No importa que la señal haya llegado muestreada y cuantizada, no importa. Aquí hacemos magia y te entregamos una señal que ningún sistema analógico te puede entregar. Tan es así que nosotros al inicio mencioné, todos quisiéramos que pudiéramos extendernos hasta acá en el dominio digital y hasta acá en el dominio digital. No obstante, las oscilaciones, las variaciones, todo tipo de señales en el mundo, pues son analógicas por naturaleza y entonces precisamos de estas interfaces, esta de aquí y esta de aquí.
Ok, entonces eso es muestreo y cuantización. Pero yo no les he dicho todavía, después de todo este rollo, qué cosa es el filtro anti-aliasing. Entonces vamos para allá. Vamos para allá. ¿Qué cosa es el filtro anti-aliasing? Bueno, este proceso, perdón que me quede callado, pero es que no puedo borrar y hablar a la vez. Ya se trabó mi máquina. Ok, ahí está. Bueno, se trabó, entonces voy a tener que Google Drive no responde. Bueno, voy a detener esto, ¿no? Nos quedamos en la parte más emocionante. Entonces voy a detener el video y en el siguiente continúo con esto.